quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Llegó la hora que toda América espera. Las Américas opinan en su radio TPC. Somos una América unida. Buenas noches, América. Buenas noches, mundo. Desde Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz, le damos la bienvenida a un nuevo programa de Las Américas Opinan. Hoy tendremos, para mi satisfacción personal, a un gran amigo, a un hermano de la lucha. Estará nuevamente en los micrófonos de esta radio mi amigo Gustavo Adolfo Salazar Muñoz desde Colombia. Bienvenido a tu casa, Gustavo. Muy apreciado amigo Jorge Omar, Alicia y toda la querida audiencia que tiene Radio TPC a nivel internacional. El placer es mío, la amistad es fuerte desde Colombia para ustedes. Un fuerte abrazo de bienvenida y espero que discutamos geopolítica internacional a través de esta, su emisora, Radio Todo por Chile. Exactamente. Cuéntale un poco a la audiencia, Gustavo, cómo ha sido el tema del secuestro, la liberación del general. Bueno, el tema de nuestro general, brigadier general Alzate, es un tema demasiado confuso desde sus inicios. Se rumoraba cuando desapareció el general en el departamento del Chocó, en el Océano Pacífico, de que había partido a una misión de carácter social. El general Alzate se ha destacado por ser, aparte de alto militar, una persona muy comprometida con la labor social en medio de la pobreza chocobana, en este departamento. Posteriormente se rumoraba que no estaba desaparecido, sino que lo habían secuestrado. Supuestos hombres armados, que es la nueva modalidad de comunicación de los gran mayoría medios de comunicación colombianos, arrodillados al régimen santista. Ya posteriormente nos dimos cuenta de que los terroristas narcotraficantes de las FARC lo tenían en su poder. Las circunstancias que rodearon el secuestro fueron muy confusas, lo reitero, porque los pobladores en una primera entrevista dijeron: aquí vino un señor de civil, primer error, en bermudas, chanclas y ropa tropical, con una señora igualmente en ropa tropical y un acompañante más. Los estaban esperando unos hombres en una choza, ahí en el parque, hablaron con esos hombres y posteriormente cogieron otra chalupa, o sea, una canoa, y partieron selva adentro. Esa fue la versión que dieron los habitantes. Entonces, allí no se configuraba ningún secuestro. Parecía una entrega voluntaria. Pasaron los días y el escándalo fue creciendo ya a nivel internacional. El señor Santos, como siempre, eludiendo su responsabilidad. El ministro de Defensa igualmente tratando de disimular el impacto de la noticia, que ya era Vox Populi, hasta que finalmente la guerrilla de la FARC dijo que lo tenían en su poder, que era rehén de guerra. Allí se configuró un delito de guerra, porque si el general andaba desarmado, sin su círculo de seguridad, un general que tiene
voz y mando sobre 25.000 hombres, no es posible que ande sin seguridad en una selva como la del Chocó. Segundo, Es muy raro, ¿no? es sumamente extraño, Jorge Omar, cómo anda sin escolta, sin armas. Y Eh, tercero, el único escolta que llevaba, ya una pistola, y parece que era de civil, la versión que dio fue que él se había volado, que él alcanzó a ver que los iban a capturar y que le arrojó el arma, escúchese bien, la Sig Sauer se le encasquilló, no disparó y que él en el desespero le arrojó el arma a la nuca al guerrillero y se voló en la lancha. Lo de la Sig Sauer se le puede creer, porque el señor Juan Manuel Santos hace meses hizo un peculado, un robo a la nación, con un negociado de unas pistolas Sig Sauer que salieron malas, defectuosas. Eso está muy bien documentado aquí en Colombia. Ese torcido que hizo él con un íntimo amigo, compraron un lote de armas alemanas defectuosas, desechables, y a los policías y a los militares les están cobrando los daños que salgan a esas armas. Por ese lado se le puede creer a la escolta, pero yo no le voy a creer como hombre de formación militar que le arrojo una pistola a la nuca a un tipo y el tipo no me acribilla ni a balazos de AK-47, que son los fusiles utilizados por la guerrilla. Entonces, ahí se presenta la primera falencia, la versión del escolta. Posteriormente ya viene el show. Aparecen en Colombia Pastor Alape a entregar al general como gesto de buena voluntad. Entre paréntesis. Viene, se toma fotos con el general Alzate, muy sonriente, muy abrazados. Dos militares que habían sido secuestrados en Arauca, accede la guerrilla a liberarlos como gesto de buena voluntad con el general Alzate también, lo liberan y aquí ya se arma la de Troya. Aquí ya se empieza a aclarar el panorama. El general Alzate demora 36 horas en dar declaraciones públicas. Cuando las da, lo primero que dice es, por la honra militar renuncio a mi cargo en el ejército, después de 31 años de carrera impecable y de trabajo social. Los dos soldados, en declaraciones que difunde Telesur, que es el órgano terrorista venezolano infiltrado en Colombia, de cuyos pasos en Colombia no sabemos autorizados por quién, por qué vías legales vienen a filmar a las selvas colombianas o a las carreteras colombianas con los narcoterroristas de la FARC, presentan un video donde los soldados hablan maravillas, que la FARC son chéveres, que la FARC quieren la paz, que el cese bilateral del fuego, es lo que más repitieron en esas liberaciones, tanto del general como de los soldaditos. Entregados los soldados, entregado el general, ya los soldados se destapan. Señores, comunidad internacional, las declaraciones que vimos fueron con 20 guerrilleros atrás de las cámaras de televisión de Telesur. Nos dijeron, ustedes dicen una sola palabra contra la FARC y los acribillamos a balazos a los dos. Los dejamos como un colador. ¿Y cuál fue la prueba? Que cuando a ellos los capturaron, hirieron a un tercer soldadito, Luis Caicedo. Al soldado Caicedo se estaba quejando mucho y el soldado Caicedo no deseaba dar declaraciones a favor de ellos, aparte de que se estaba quejando del dolor, y un antisocial, un bandido terrorista llamado el Negro Nietzsche, no tuvo ningún problema y le cerrajó un tiro en la cabeza a sangre fría delante de sus compañeros secuestrados. Y les digo, si ustedes van a hacer la misma que esa cosa que hay en el suelo, los acribillo o me los llevo para Venezuela y allá los mato. Es decir, allí se destapó algo grande. Venezuela es el refugio narcoterrorista de la FARC desde hace muchos años. A los secuestrados los amenazan o se llevan para Venezuela para no tener persecución de nadie. Porque claro, hay territorio libre de ellos. Exactamente. Es más, la Guardia Nacional Bolivariana son igual de secuestradores y narcotraficantes a las FARC de Colombia. Son una partida de ampones, empezando por Nicolás Maduro, que es su comandante en jefe. Entonces los secuestrados colombianos se los llevan para allá, cobran el rescate y en la mayoría de las ocasiones lo asesinan a sangre fría y lo entierran en una fosa común para seguir cobrando rescate. Claro, como la época de la mafia. Exactamente, porque allí hay algo muy claro. El cartel de narcotráfico más grande del mundo son los de las FARC.
comprobado con cifras y con estadísticas, reconocido por Estados Unidos y la Unión Europea. Ellos, aparte del rótulo de terroristas, muy bien ganado, tienen el rótulo de narcotraficantes. La revista Forbes hace muy poco publicó un listado de los grupos terroristas más ricos del mundo. Resulta que los angelitos de la FARC estaban en tercer lugar. Falso de toda falsedad. Ocupan el número 1 a nivel mundial, porque ya aparecieron con una fortuna muy modesta de unos pocos billones de dólares y la fortuna de ellos es gigantesca, porque a ellos hay que sumarles secuestros, extorsiones, robo de tierras. Una sola finca que tiene en el centro de Colombia tiene 900.000 hectáreas y pisa 3 departamentos, robada a sangre y fuego a sus legítimos propietarios. Entonces, recojamos todas estas ideas y vamos a las declaraciones de nuestro general Alzate. Lo primero que dijo fue que el show mediático se lo obligaron a hacer los terroristas de la FARC bajo amenaza de su vida. Hombre, un alto general de la República, curtido en 1000 batallas, no puede dar el brazo a torcer por un arma en la sien. O es demasiado cobarde para ser general. Eso es una de las principales críticas que recibió el general. Totalmente de acuerdo contigo. Hay algo más de fondo, Jorge Omar y estimada audiencia. Resulta que un general de cualquier república no puede moverse sin órdenes superiores. Ellos no tienen iniciativa propia. En Colombia, nuestras fuerzas militares son sumamente disciplinadas, sumamente civilistas y democráticas, y obedecen en todo a su comandante en jefe y a su ministro de defensa. Su superior inmediato, ¿quién es? El comandante en jefe de las fuerzas militares de Colombia, señor Juan Manuel Santos. El ministro de defensa es su jefe castrense, el doctor Pinzón. Es decir, el general Alzate no se pudo haber movilizado a esa misión sin haber sido enviado por ellos dos. Juan Manuel Santos Calderón tiene que explicarle a la comunidad internacional y a Colombia a qué envió a la selva chocobana sin escolta a un general de la República. Porque en nuestra historia republicana es primera vez que los terroristas de la FARC secuestran a un general. Qué paño negro sobre nuestras fuerzas militares. Segundo, este general pidió su baja por honra. No, Juan Manuel Santos lo obligó a renunciar. No sabemos bajo qué condiciones o bajo qué amenazas, porque el estilo de gobernar de Juan Manuel Santos y de Nicolás Maduro es exactamente el mismo, con un agravante. Santos es más traicionero y es más hipócrita. Entonces, detrás de esa liberación hay demasiado que se esconde. Hay cosas tan putrefactas que donde se lleguen a saber, el primero que cae por violación a la Constitución Nacional es Juan Manuel Santos. Ojalá algún día Colombia se entere y la comunidad internacional de la gravedad de esto. ¿Qué llevaba a ese secuestro? Nosotros le decimos autosecuestro. Resulta que la farsa de paz en La Habana estaba en un declive insoportable, venía hacia el abismo indetenidamente. Juan Manuel se inventó ese secuestro para que los angelitos de la FARC liberaran con show mediático al general y le demostraran al mundo su voluntad de paz. Y aprovechar ese intríngulis para solicitar el cese bilateral del fuego, que es lo más grave que le puede suceder a Colombia y a sus fuerzas militares. Ya está hablando Juan Manuel Santos de desescalamiento del conflicto, que es simple y sencillamente dejar cesar en su totalidad las operaciones militares y anexarle algo grave que declaró ayer, declarar la conexidad del narcotráfico como delito político. Estimados oyentes, oigan muy bien la frase que dijo Santos. El narcotráfico no es terrorismo, el narcotráfico es un delito conexo al político porque es una lucha legítima de los terroristas de la FARC para ascender al poder y un medio del cual se valieron para financiarse. Miren la gravedad de lo que acaba de decir él. ¿Qué quiere decir? Que Ernesto Samper Pizano, el primer presidente narcotraficante a nivel mundial, sin visa de los Estados Unidos, la vergüenza nacional de Colombia y todo su séquito, tendrían derecho automáticamente, si se aprueba esa ley, a una indemnización por parte de nosotros los colombianos. Porque claro, ellos son narcotraficantes y fueron narcotraficantes en la presidencia
Entonces tenían todo su derecho a financiarse de narcotráfico para financiar su campaña política. Ahora bien, eso tiene un solo fin: legalizar la inmensa fortuna de los terroristas narcotraficantes FARC. Miren todo el rodeo a partir de un secuestro para buscar esas dos opciones: cese bilateral de hostilidades y conexión del narcotráfico como delito político, sumamente grave para Colombia y para cualquier país a nivel internacional. Claro, con todo eso los hizo demostrar a ellos que ellos querían la paz, que ellos son buenos y que Uribe es el malo que nunca los entendió. Exactamente. Pero, como a todo tramposo se le cae la trampa, y gracias a Dios existen ya los medios de comunicación como las redes sociales que todo lo desvelan, todo lo destapan. Entonces, en cuestión de horas, nosotros nos enteramos y publicamos todo lo que va saliendo a la luz pública. De tal manera que el gobernante mentiroso se cae al día siguiente en su propia mentira. Es lo que estamos haciendo con Juan Manuel Santos, desnudando una a una sus patrañas, sus mentiras. Porque lo difícil en Santos es encontrarle una sola verdad. Colombia no le cree. Colombia en un 70% dice es el peor presidente que ha tenido Colombia, según la última encuesta realizada en el país. Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, guerrillero alcalde de Bogotá, son los dos seres más despreciados a nivel nacional. Se lo digo como colombiano. Y no lo estoy diciendo despreciados por ser lo que son, no, por estar volviendo a Bogotá y a Colombia en otro foro de Sao Paulo, en otro nido de ratas comunistas, como lo es Venezuela, como lo es Cuba, como a Uruguay, y creo que Chile también está en los mismos pasos con esta señora. Entonces, nosotros debemos luchar denunciando desde redes sociales, desde emisoras, desde entrevistas televisivas, todo este proceso que tarde o temprano en Colombia tiene que terminar. No sabemos cómo, porque afortunadamente los colombianos somos 47 millones y hemos analizado algunas ventajas que tenemos frente a Venezuela, por ejemplo. Nosotros tenemos una lucha de 50 años contra los terroristas narcotraficantes FARC. Hemos aprendido a luchar contra ellos. Hubo una expresión popular que llamaron autodefensas, sanas en su comienzo porque era defendernos de los enemigos acérrimos que narcotraficaban, que secuestraban, que extorsionaban, que cometían masacres. Ya después degeneró en delincuencia comunes autodefensas. Pero, ojo, que el pueblo colombiano está pidiendo a gritos de nuevo las autodefensas o paramilitares. Eso es lo que ha conseguido Santos, polarizar a tal grado el país entre enemigos y amigos de la paz, que a quienes son enemigos de la paz han decidido empezar a armarse. Entonces, frente al caso venezolano, haciendo un paralelismo, Colombia tiene esa ventaja, saber luchar contra ese cáncer. Segundo, son más de 50 años de experiencia. Y tercero, el colombiano, cuando decide enfrentar algo armado, el colombiano es sumamente peligroso, porque el colombiano no piensa en su propia vida, piensa en defender la vida de los suyos, su fortuna personal, alta o escasa, como sea, pero conseguida con el sudor de su frente, y el colombiano no piensa en nada más. Recordemos las guerras de independencia que hubo cuando la Gran Colombia. El contingente colombiano fue muy poderoso. Recuerden a los llaneros, de los llanos orientales, los centauros indomables que descienden de los llanos, los pastusos, los costeños, los paisas, los vallecaucanos. Cali fue la primera ciudad en declarar la independencia del reino español, 10 días antes que el mismo país, que el mismo Colombia. Entonces el colombiano es un ser muy complejo en su personalidad, pero muy frentero cuando van a afectar su bien propio, su patrimonio, sus valores familiares. Esas situaciones las estamos analizando nosotros con mucho cuidado, Jorge Omar, porque se puede salir de la mano. Es algo inconcebible. Las cosas que pasan en Colombia y en con la sociedad que tienen con Maduro es inconcebible. Mira que lo hemos vivido con un amigo común, ¿no?
Claro, con Loren. Exactamente. ¿Tú sabes algo de cómo está él? A ver, Loren está siendo torturado. A la comunidad internacional se lo anuncio. Yamile Saleh, la mamá de Laurent, en comunicación con quien les habla, le están haciendo tortura psicológica. Durante los meses que lo han tenido secuestrado, está 5 pisos bajo tierra, en una cárcel que le dicen en Venezuela que es la cárcel del diablo, la cárcel asesina, porque allí o salen muy graves los presos o salen muertos o con secuelas muy graves. 5 meses sin ver un solo rayo de sol, en total oscuridad, de tal forma que la vista ya la tiene afectada un muchacho de 25 años. Tiene afectada la visión y la piel está sufriendo la falta de vitamina B, que creo que es la que brindan los rayos solares. Es tanto el desespero de Loren Enrique Saleh que le ha solicitado a la mamá que le haga llegar una cartilla para colorear, porque él ya no distingue el día de la noche, no lo dejan distinguirlo. Entonces, a ver si con una cartilla de colores los ojos empiezan a tener el ejercicio diario y directo de ver los colores, así sea en esa oscuridad, a ver qué se inventa él. Entonces, eso es una tortura. No solo Laurent, Gabriel Valles. Gabriel Valles está detenido también en la misma cárcel, en distintas celdas. Son jóvenes luchadores venezolanos que tienen como Juventud Colombiana, tienen todo el apoyo de la Juventud Colombiana. Este servidor está presto y atento para cualquier denuncia internacional, al igual que sé que Radio TPC Chile, todo por Chile. Y estaremos muy pendientes de la evolución de Loren Enrique Gómez y de Gabriel Valles. Sí, nosotros tuvimos a la mamá de Loren en los micrófonos de la radio, que denunció cosas muy duras, ¿no? De que no la dejaban verlo, de todo un poco. Lo normal en una dictadura marxista, ¿no? Sí, en una tiranía, porque ya Nicolás Maduro se convirtió en un tirano, de facto. Un tiranuelo, digámoslo así, porque él no alcanza a ser tirano. Él es un pobre títere manejado por este par de decrépitos sanguinarios cubanos. Exacto. Los Castro. Estaba leyendo en las redes hoy algo que tú podés saber mucho mejor que yo por la cercanía y las vinculaciones que tenés con Venezuela. Dícese que Venezuela le pagó con una isla, o sea, con territorio, la deuda a China. Jorge, es que desde años atrás, y se agravó más en el último año con Maduro, hay una franja muy rica en petróleo que se llama el Esequibo. Creo que ustedes lo han escuchado nombrar. El Esequibo parece que ya lo tenía negociado Chávez, Hugo Chávez Frías, pero ya se perdió totalmente en manos chinas. ¿Por qué? Porque China le tiró un salvavidas financiero a Venezuela bajo la condición de que explotaban el Esequibo prácticamente a perpetuidad. De tal manera que el Esequibo ya no es venezolano en la práctica. El Esequibo pertenece, creo que, a China y la Guyana, que son los países que están encima explotando esa franja petrolera. Ese es el terreno que los venezolanos de bien están añorando. Ellos en redes sociales a veces lo publican y el grito desesperado de su soberanía en el Esequibo, pero parece que allí no hay marcha atrás. Jorge, ¿tú sabes qué es China? Sí, exacto. Pero aparte esto, no es ese territorio. Esto es una isla también. La isla La Blanquita de 64 kilómetros cuadrados ubicada en el Caribe. También la perdieron. Con esta entrega formal, Venezuela paga a China los 50.000 millones de dólares que le adeuda. Ahora, entonces, analicemos. Mira lo que acaba de regalar Santos. Perdimos con Nicaragua el mar territorial de San Andrés y Providencia. Exacto. Y vienen por San Andrés y Providencia, ya está anunciado. El borracho pedófilo Daniel Ortega va a entablar o entabló una demanda ante la Haya, ante las Cortes Internacionales, reclamando para sí, para el dominio soberano de Nicaragua, San Andrés y Providencia. Es decir, dejan sin ninguna representación colombiana
en el Mar Caribe. Y eso viene orquestado desde China y Rusia. Recordemos que los aviones rusos han sobrevolado y violado en dos ocasiones diferentes el espacio aéreo colombiano, en forma intimidatoria. Eso es un plan orquestado por China y por Rusia para construir su famoso canal interoceánico, que han anunciado con bombos y platillos. Exactamente. Exactamente. O sea que los deseos de los dos dictadores se cumplen, aunque le cueste a Colombia territorio y lo que sea, y vidas humanas y todo. Exactamente, Jorge. Hay gente en Colombia que me dice a mí, a ver, Gustavo, no me cabe en la cabeza que un colombiano de nacimiento desee el mal para su país. Tú me dices que va a entregar que San Andrés, que Providencia, que Canal Interior, etcétera, etcétera, pero es que no tiene ni pies ni cabeza. Le digo, muy sencillo. Juan Manuel Santos Calderón, alias Camarada Santiago, bautizado por Raúl Castro hace más de 25 o 30 años. Dice, ¿cómo así que Camarada Santiago? Y le digo, Santos fue formado en las Juventudes Castristas hace más de 30 años. Y el mismo Fidel Castro le colocó Camarada Santiago. Es decir, Santos ha sido un infiltrado castrista en la República de Colombia toda su vida. Dado su mediocridad, dada su pasión por el engaño y la vileza, aprovecharon esas cualidades, entre comillas, para explotarlo al máximo y el resultado está a la vista. Fue un tipo que nunca fue electo para ningún cargo de elección popular porque no tiene carisma, no tiene poder de convencimiento, no tiene absolutamente nada. Se fue enquistando en la sociedad aprovechando el periódico El Tiempo. Los frutos se están viendo ahora para los Castro. Mire que va a entregar a Colombia, lo está entregando a pasos agigantados hacia el castrochavismo, hacia esa dictadura genocida, sangrienta, como la que está padeciendo Venezuela. El ideal de ellos es lograr que Colombia se doblegue, pero no cuentan con la voluntad de 47 millones de colombianos, Jorge Omar. Eso es lo importante. No han contado con eso. Nosotros no somos Venezuela. Nosotros no somos Cuba. Y si es preciso dar la vida por la patria, Jorge, gustoso la damos, las veces que sean necesarias. Porque no solo lo digo yo como colombiano, lo dicen muchas personas de mi entorno social, familiar y de amistades. El colombiano se sacrifica, pero en pos de algo sagrado, como es la patria, como es la patria colombiana. Por eso es que a nosotros nos duele tanto la traición cometida por Juan Manuel Santos contra el general Alzate, porque eso fue una traición a las fuerzas militares colombianas, que para nosotros son nuestros héroes. Así les denominamos en Colombia. Son nuestros héroes porque han combatido durante 50 años a los terroristas narcotraficantes de la FARC. Es algo que vos vas viendo qué pasa en Colombia, qué pasa en Venezuela, qué pasa en Ecuador y en toda nuestra América siempre se va reiterando lo mismo. Lo que pasó en Venezuela pasa en la Argentina y después pasa acá y está pasando en Chile. Es la entrega total de todos los valores, de todas las libertades, en aras de lo que desean dos asesinos como son los hermanos Castro, la dictadura más vieja del mundo, y son los que están gobernando en toda América. Exactamente, y es que lo que no pudieron conseguir por medio de las armas, ni en Venezuela, cuando en el 65, creo que fue, 64, intentaron invadirla, o en Bolivia con la guerrilla del Che,
o en la Argentina con los montoneros, o acá con los tupamaros, y en Chile con con la UP y todos los demás, lo han conseguido políticamente. Es algo inconcebible, ¿no? Para eso necesitan una complicidad muy fuerte en los países de origen. Aquí la han encontrado. Exacto. El hermano mayor de Juan Manuel Santos Calderón, que se llama Enrique Santos, toda su vida fue fundador del M-19. Recordemos que el M-19 fue el autor de la tragedia del Palacio de Justicia en 1985. Pues bien, el señor Enrique Santos Calderón fue fundador del M-19 y es comunista izquierdista a morir. Él es la jugada, la mano maestra detrás de Juan Manuel Santos. O sea, él maneja ese títere llamado Santos, un vivo como Enrique Santos, maneja el tontarrón de Juan Manuel Santos, y a este a su vez lo manejan desde Cuba los hermanos Castro. El plan de empobrecimiento de Colombia va a toda marcha. Recuerda, Jorge, y recuerda, estimada audiencia, que lo primero que hace el comunista es empobrecer el país. Postrarlo en la necesidad absoluta, para que dependa de un círculo pervertido de gobernantes que van a hacer una política asistencialista y que el pueblo se acostumbre a hacer colas, que el pueblo se acostumbre a vivir sin papel higiénico, sin desodorante, sin toallas sanitarias para las mujeres, que el pueblo empiece a padecer en carne propia las necesidades más sencillas para, primero, humillar su ego, quebrarle la cerviz, como decía un poeta colombiano. Exacto. Y en Colombia lo están logrando. Las acciones petroleras han caído cosa estruendosa. Estaba mirando las últimas estadísticas de las exportaciones colombianas, Jorge, y da tristeza. En este mes de octubre cayeron en un 12.6% nuestras exportaciones. ¿Qué pasó? Que los combustibles y los productos industriales de las industrias extractivas cayeron en un 17.9%. Las manufacturas, que Colombia es un país manufacturero, cayeron un 7%. Otros sectores, 7.1%. Es decir, que del periodo de 10 meses de enero a octubre del año 2014, comparativamente con el mismo periodo del año 2013, pasamos de 4.838 millones de dólares FOB a nada más 4.227.4 millones de dólares FOB. Eso en cualquier país que venía en pleno crecimiento después de los 2 años del gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, es grave. Significa que perdimos mercados, que, exactamente, que el exterior no nos está comprando en la misma medida que nos compraba. Significa que los inversionistas nacionales o extranjeros ya no están invirtiendo la misma cantidad en Colombia para poder vender al exterior. Tan grave es que esa baja en exportaciones a solo Estados Unidos fue en el menos 34.8% y a la India en el menos 95.8%. Entre estas dos potencias sumamos 17.7 puntos porcentuales de caída de exportaciones, Jorge Omar. Cualquier país que diga que en 10 meses perdió el 3% de las exportaciones, algo está haciendo mal. Y el señor Juan Manuel Santos, totalmente de acuerdo contigo. Este pequeño análisis macroeconómico exportador deja muy inquieta una pregunta fundamental. ¿Qué hay de la infraestructura? ¿Pudo haber sido una causa de la caída de las exportaciones? Pudo haber sido, Jorge Omar. En los 4 años del gobierno Santos, más los que lleva el segundo periodo, no le conozco la primera obra de infraestructura propia, gigantesca, que haya desarrollado el país. Todas las obras que ha inaugurado hace poco venían del gobierno Uribe. Lastimosamente, duro es decirlo, pero no ha hecho ninguna obra propia. Si la tuviera, querida audiencia, yo era el primero en anunciarlo al mundo. No ataquemos tan duro a Santos, porque él ha hecho esto y lo siguiente, que va a impactar positivamente en la economía nacional. No lo ha hecho. Y tengo que decirlo abiertamente, infraestructura. Hay un solo caso puntual, Gramalote. Hace más de 4 años esta ciudad sufrió unos accidentes geográficos, el pueblo, y las calles se levantaron, las casas se cayeron y toda su población quedó desplazada.
El señor Santos lo primero que hizo fue prometer la reconstrucción inmediata de Gramalote. Hoy en día, esa gente anda errante como cualquier vil perro en la calle, buscando dónde dormir, dónde abrigarse, porque Gramalote no ha sido reconstruido. Gramalote está en las ruinas. A sus desplazados no les han brindado asistencia adecuada. Y el señor vicepresidente de la República, que ahora funge como ministro de Obras y funge como experto en infraestructura y funge como experto en todo lo habido y por haber, lo humano y lo divino aquí en Colombia, el señor Germán Vargas Lleras, lo digo con nombre propio, nunca contesta una pregunta acerca de Gramalote. Mi labor diaria es consultar su Twitter, qué publica, y todos los días le pregunto en cada trino, doctor Germán, ¿qué hay de Gramalote? ¿Cuándo inaugura Gramalote? Jamás me ha contestado una pregunta de estas. Entonces, ¿para qué hacen anuncios con bombos y platillos? ¿Para qué engañan la comunidad internacional? ¿Qué vamos a inaugurar? ¿Qué vamos a hacer? Hombre, ya tuvieron 4 años para hacer y no hicieron. Y ahora quieren engañar al pueblo de nuevo, que en esos 4 años vamos con anuncios rimbombantes. No. Exacto, como siempre. Como siempre hacen los izquierdistas. Esa es digamos, el modus operandi de esa banda delictiva. Decime una cosa, tocaste un tema ahí a la pasada del hermano de Santos, que él estaba vinculado al tema del asalto al Palacio. A ver, Enrique Santos Calderón. Sí, Enrique Santos Calderón nosotros le decimos... Pero no, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Exacto, te quiero hacer una pregunta. El señor general que liberó a los secuestrados del Palacio de Gobierno. El coronel Plaza Vega. Exactamente. ¿Está todavía detenido o está en libertad? Jorge, mi coronel Alfonso Plaza Vega está condenado a 30 años de prisión, mientras que los autores de la masacre del Palacio de Justicia, uno de ellos es alcalde de Bogotá, que es el guerrillero terrorista inepto y bruto y egomaníaco Gustavo Petro Urrego. Entonces mira lo que pasa con el Foro de Sao Paulo y mira lo que pasa con el comunismo. A los héroes de la patria, 30 años de cárcel, Alfonso Plaza Vega. A los autores de la masacre del Palacio de Justicia, cargos altos como Antonio Navarro Wolf, que fue de los directos participantes en el magnicidio del Palacio de Justicia, fue gobernador de Nariño, departamento limítrofe con Ecuador. Gustavo Petro Urrego, actual alcalde de Bogotá, que la tiene vuelta a un caos. Y Alfonso Plaza Vega, 30 años encarcelado. Él aún está en la cárcel, Jorge. Qué vergüenza. Qué vergüenza. No, yo lo que quería era que más que nada le fueran mostrando a la audiencia el paralelismo, ¿no? de la situación de los terroristas y de quienes los enfrentaron. Que es lo mismo que en cualquier país de América, ¿no? Creo que en Argentina también hay algunos militares y en Chile en la misma situación que los colombianos. Nosotros tenemos 14.000 héroes de la patria sometidos a investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. 14.000, que es una cifra mucho más abultada que la de los terroristas FARC investigados o procesados penalmente. Imagínate la aberración de justicia que hay en Colombia, en cabeza del señor fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Linet, que se dedicó desde su escritorio a atacar frontalmente a los militares, acabar con las fuerzas militares y su honra para empoderar a los terroristas de la FARC. Porque, Jorge, audiencia, el plan completo en Colombia es el siguiente, y Santos ya lo dijo: las fuerzas militares tenemos que reestructurar su doctrina, cambiar su doctrina. Se van a encargar en el posconflicto, que no lo hay, pero él dice que hay posconflicto, de cuidar las fronteras a un país que nadie ataca, por Dios. Que van a cuidar fronteras los militares y hacer labor social. Es decir, los
héroes de la patria van a ejercer las funciones de defensa civil y de cuerpos de bomberos en las ciudades. En Colombia hay unos civiles muy altruistas que tienen un uniforme de color naranja o zapote, se llama Defensa Civil Colombiana. Ellos son los encargados de asistir en las tragedias de terremotos, inundaciones, temblores, etcétera. Son un cuerpo auxiliar de civiles que le ayudan a la comunidad. Ese es el papel que le tiene reservado Juan Manuel Santos Calderón al Ejército de Colombia. Irse a cuidar, a bajar gatitos de los árboles, a ayudar a las ancianas a pasar las calles y las intersecciones y a cuidar las fronteras que nadie ataca. Eso ya está plasmado en un documento en los diálogos de La Habana. Y por su lado, el fiscal Montealegre se está encargando de quienes se opongan a ellos, encarcelarlos. Porque ayer, nada más ayer, querida audiencia, Juan Manuel Santos Calderón amenazó en público al Ejército Nacional. Cito sus palabras textuales: militar que esté en la oposición, que se oponga o tenga la más mínima duda de traición, será inmediatamente destituido. Exigiéndole lealtad a los militares. ¿A quién, señor Santos? ¿A usted? ¿Al tipo más traidor y más desleal que existe en Colombia y en el mundo entero? No. Ellos deben ser leales a la patria, a la Constitución Nacional, a Colombia y sus nacionales, que somos nosotros. A usted no tienen por qué serle fiel, porque usted no es ejemplo de pulcritud, ni de rectitud, ni de lealtad. Usted es un traicionero, usted es un hipócrita que no merece ni un escupitazo de alguien en la calle, señor Santos, se lo digo. Y deje de estar amenazando a nuestras fuerzas militares, porque usted no tiene la autoridad para amenazar a nadie. Utilizo estos micrófonos internacionales para decírselo, señor Santos, porque yo sé que hay amigos suyos del G2 cubano que están grabando esos programas. Exactamente. Que se lo haga llegar el sapito que está ahí escondido del G2, que se lo haga llegar y que le diga quién le dijo estas palabras. Porque al ejército se le respeta, señor Santos. A Colombia se la respeta, señor Santos. Y nosotros no somos Venezuela, nosotros no somos Cuba y nosotros jamás olvidaremos al peor presidente que ha parido la patria, que se llama Juan Manuel Santos Calderón. Pero aparte de que yo personalmente suscribo todo lo que tú dijiste, la radio suscribe todo lo que tú dijiste. Tú sabes muy bien que a esta radio no la van a callar nunca, que esta radio va a seguir al aire mientras exista un preso político del marxismo en América. Y esta radio, sin ningún inconveniente, tú lo sabes bien, tienes siempre los micrófonos a tu disposición para que América y el mundo sepan la realidad de Colombia. ¿Qué es la realidad a corto y a mediano plazo de toda nuestra América? Te agradezco muchas palabras, Jorge, y el pueblo colombiano sabe muy bien que contamos con un canal de comunicación importantísimo para denunciar estas falsedades. Te hago una aclaración importante que nos había faltado acerca del general Alzate. ¿Cómo es posible que el señor Santos salga en público y por Twitter a regañar públicamente al general, a acusarlo de su secuestro? Resulta que ahora en Colombia el culpable del secuestro es el secuestrado y no el victimario. ¿Por qué no regañó a la FARC, a los terroristas? ¿Por qué no les dijo, estamos en un proceso de paz supuestamente y ustedes dijeron que no iban a secuestrar más? A la fecha, en solo 2 años de diálogos de paz, van 752 secuestrados, incluyendo al general Sati y los soldados. ¿Ves? ¿Cómo así? Exacto. Regañas al secuestrado y premias al victimario, al terrorista,
sin decirle nada y dándole palmaditas en la espalda. Y algo más grave aún, hoy Timochenko reveló en declaraciones radiales y televisivas que cuando estaban en pleno secuestro del general Alzate, Santos los llamó a pedirles canoa, a pedirles cacao, a decirles que siguieran dialogando, que eso no podía dañar el proceso. Imagínense el grado de arrodillamiento que tiene el señor Santos frente a los terroristas de la FARC. Ellos tienen la sartén cogida por el mango. Dicho por el propio Timochenko desde las comodidades de un resort venezolano. Lo dijo hoy. Ahí se comprueba la farsa de La Habana, que no es Santos quien está negociando. Pero todos sabemos, mi estimado y querido amigo, que no es Santos el que negocia, que no es Santos el que decide. Todos sabemos que los que deciden son los que están en Cuba y más nadie. Tanto Santos como la FARC son dos títeres de los Castro. Van a hacer lo que ellos quieran y más nada. Así es. Y no hay otra. No hay otra solución, ni otra opción. Es brutal. Estamos llegando al fin de una nueva emisión de Las Américas Opinan. Lo que yo deseo es que todo lo que ha comentado y nos ha contado Gustavo Adolfo Salazar les haya quedado claro. Que todo lo hayan podido entender la triste realidad que se vive en la Colombia. Te invito para que, Gustavo Adolfo, para que... Se cortó. Cortaron a Jorge. Alicia me está diciendo que tampoco lo escucha. Hola. Ya te escuchamos. Se había caído el audio, Jorge. Perdón. Yo pensaba en voz alta recién que deseaba que lo que tú le habías contado a la audiencia les haya quedado claro, que la triste realidad que vive la Colombia es la que nos toca a todos, a la larga o a la corta, es lo que está pasando en todo Montevideo, en toda nuestra América. Espero y deseo eso, corazón. Y te invitaba a ti a que le dejes nuestro mensaje final a nuestra audiencia. Jorge, hay una luz de esperanza. En dos ocasiones diferentes, una de ellas el día de ayer, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, fue muy clara
respecto a los diálogos de La Habana. El señor Montealegre, fiscal general de Colombia, hizo el viaje a la Corte Penal Internacional a suplicar por los terroristas de la FARC, a suplicar de que no consideraran delitos de genocidio ni de lesa humanidad, porque ellos no habían cometido eso. La fiscal Fatou Bensouda fue muy clara, muy explícita, y le dijo, los delitos de lesa humanidad, los genocidios, si no reciben una pena proporcional a la gravedad del daño causado, se considerarán no genuinas esas penas e inmediatamente actuaremos nosotros. Cuando la CPI declara no genuina una pena o un proceso, inmediatamente asume jurisdicción, automáticamente la toma para sí e interviene en el caso e impone las penas considerables a tratar, de acuerdo a la gravedad del delito. Eso se lo dijo a Eduardo Montealegre Linet. Ayer volvió y declaró, la Corte Penal Internacional no está de acuerdo con el trato que se le está dando a las víctimas colombianas en el proceso de La Habana. Y anunciamos que los delitos de lesa humanidad, los genocidios, su pena debe ser proporcional al daño causado. Es decir, reiteró un mensaje de ilegalidad a lo que está pactando Juan Manuel Santos de impunidad total para los narcotraficantes y terroristas de la FARC. Para nosotros, perdón, y ustedes saben muy bien que yo soy representante nacional de las víctimas de la guerrilla a nivel del suroccidente colombiano, de la ONG Vida, para nosotros es una voz de esperanza, una voz de aliento, saber que si no se cumple el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional va a actuar inmediatamente. Y, más importante aún, actuaría sobre Eduardo Montealegre y sobre Juan Manuel Santos, así haya entregado el poder. Recordemos ejemplos anteriores a nivel internacional, que la CPI ha actuado y ha capturado dictadores y los ha condenado a años de cárcel. Esa es la esperanza del pueblo colombiano, la Corte Penal Internacional. Es algo que todos esperamos, todos deseamos. Gustavo, bueno, parece que ahora es a Gustavo el que... Sí, ¿me escuchan? Ahora sí te escucho. Bueno, una despedida para ti, Jorge, ya que nos están saboteando el audio. Para toda la audiencia, mil gracias por escuchar a Radio Todo por Chile. Ustedes saben que todos somos Chile y América Unida. Dios, patria y familia. Y siempre por nuestra democracia. Arrodillados nunca. Fuerte abrazo, Jorge Omar. Fuerte abrazo, Alicia. Y muy buenas noches, querida audiencia. Muchas gracias, Gustavo Adolfo. Y nos han saboteado durante todo el programa. Durante todo el programa. Pero ni así nos pueden callar. Radio Todo por Chile. La voz de los que no tienen voz. Antes de despedirme, les recuerdo que mañana, en su horario habitual, estará Venezuela sin mordaza, con una gran entrevista. Los invito a que la escuchen. A mis amigos presos políticos en Argentina, Chile y Uruguay, mi fuerte abrazo. Al resto de todos los presos políticos de América, nuestro saludo y nuestro compromiso de lucha permanente por su libertad y por la libertad de nuestras Américas. Esto ha sido Las Américas Opinan por Radio TPC, Radio Todo por Chile. La voz de los que no tienen voz. Buenas noches, América. Buenas noches, mundo. Hasta mañana con Venezuela sin mordaza.